Los inicios de la caricatura en ciertos aspectos se le atribuyen a la cultura maya. En las pinturas mayas se observan ejemplos de gran originalidad y habilidad para captar la distorsión como la intención de la comicidad. A los artistas mayas les gustaba representar seres humanos con alguna deformidad física, como el bocio o el enanismo, lo cual era una exageración, grotesco o lo lúdico, logrando una contrapartida de la idealización. Se considera que en el siglo XIX se fijó un inicio histórico de la caricatura guatemalteca, en el cual se empezó realizando caricaturas para las publicaciones hemerográficas para campañas presidenciales. José Cayetano Morales Fuentes, más conocido como Moncrayón, fue retratista, caricaturista y periodista. Nació en la ciudad de Guatemala el 7 de agosto de 1874, pero algunas personas opinan que fue en 1864. Al nacer bajo la presidencia de Justo y Rufino Barrios, definitivamente tuvo la oportunidad de empaparse directa e indirectamente de los múltiples movimientos artísticos que se dieron más adelante, entre 1892 y 1898. Rodolfo Valladares, más conocido como Loro, nació en la ciudad de Quetzaltenango el 22 de agosto de 1896, a finales del siglo pasado, donde pronto se dio a conocer como caricaturista en un momento donde los maestros de esta rama eran otros como Miguel Arcángel de León. Valladares se consagra en la caricatura a través de la lucha del Partido Unionista en contra del licenciado Manuel Estrada Cabrera en 1920. Marvin Olivares nació en 1963. Este artista visual inició su camino por artes desde muy pequeño. A sus 14 años, en 1979, su vida dio un vuelco cuando ingresó a la Escuela Nacional de Artes Plásticas, pues la base académica que recibió ahí durante 4 años definió parte de su estilo artístico. Entre sus maestros figuraron Zipaquirá de León y Dagoberto Vázquez, junto a otros artistas representativos de la década de 1940. Pablo Piñola. El caricaturista nació en la ciudad de Guatemala el 11 de marzo de 1980 e indicó que a través de la pintura y el dibujo logra plasmar sus historias, divulgar sus criterios, hacer propuestas y compartir sus sentimientos. Fuente Puñal Suárez. La primera exposición de Pablo Piñola se realizó en 1991 en la Casa de la Cultura de la Antigua Guatemala, donde fue el expositor más joven. Caricatura cultural. Creación de José Cayetano Morales, más conocido como Moncrayón, en la fecha de 1907, con la técnica del carboncillo. Entre broma y broma, creación de Juárez Aranda, en la fecha de 1929, con la técnica de tinta. Federico Schanfer, creación de Guillermo Grajeda Mena, en la fecha de 1944 a 1945, con la técnica pluma o lápiz sobre papel. Rafael Yela, creación de Guillermo Grajeda Mena, en la fecha de 1944 a 1945, con la técnica tinta sobre papel, tinta china. El muñequito del imparcial, creación de Alfonso Campis Raimundo, en la fecha de 1923, con la técnica rotativa dúplex que utiliza el papel de bombina en lugar del que utilizan las obsoletas prensas planas. Miguel Ángel Asturias, creación de Guillermo Grajeda Mena, en la época de 1945, con la técnica sobre papel marcador fino. Don Juanito Ishko, creación de Maco Quiroga, en la época de 1955, con la técnica de tinta. Don Manuel Estrada Cabrera, creación de Rodolfo El Loro Valladares, en la fecha de 1968, con la técnica carboncillo sobre papel. Julio Castillo, seudónimo J.
ilustrador e infografías. En la fecha de 1976 con la técnica tinta. Historia maya, creación de René Contreras. En la fecha de 1980, la técnica es una técnica mixta de acuarela y témperas. Historia maya, creación de René Contreras. En la fecha de 1980, la técnica es una técnica mixta de acuarela y témperas. Caricatura, creación de Fo. Época de 1997, con la técnica de tinta. El chucho electrónico. Creación de Guy Lorentzen. Era un perro que denunciaba la corrupción o cualquier cuestión antisocial. Fue en la época del 2004, con la técnica de ilustración digital. Inmunidad en duda, de Julio Castillo, más conocido como JC, en la fecha del 2012, con la técnica ilustración digital. Pese a todo reímos, creación de Alfredo Morales, más conocido como Fo, en la fecha del 2015, con la técnica de ilustración digital. Frijol y tortilla, creación de Lionel Fock, en la fecha del 2020, técnica grafismo.